Bienvenidos a Renovación Familiar México. Soy el Dr. Carlos Valdés. Hoy continuaremos nuestro estudio de la oración del reino y aquí el Señor nos está enseñando a los discípulos a orar por lo material. Él quiere que ahora nosotros aprendamos a depender de Él y no de los hombres. Yo quiero que comencemos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Abra ahí su escritura. Dice la escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor estaba enseñando a sus discípulos a orar por lo material. Hay muchos cristianos que se toman el papel, entre comillas, de muy espirituales y empiezan a decirnos tonterías como estas, que las cosas materiales no importan. Y yo les voy a decir una cosa: claro que las cosas materiales importan. El Señor nos está enseñando a orar y Él quiere que aprendamos a orar para lograr y recibir. Porque no todos los cristianos saben orar para recibir y obtener lo que necesitan. Si supieran hacerlo, no habría necesidades en el pueblo de Dios. Allá en Juan 10:10 nos dice la escritura que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de abundancia y este pensamiento debemos de ponerlos profundamente en nuestros corazones. Yo quiero que recordemos que hay 4 requerimientos básicos para recibir y lograr tener lo que necesitamos. Yo quiero que recuerden esto. Primero, tenemos que creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. Segundo, tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Tercero, tenemos que aprender a orar eficazmente por lo que necesitamos. Y cuarto, tenemos que aprender a orar con tenacidad. Así que hemos llegado hasta este punto y yo quisiera que empezáramos con el primero. Primero, creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. Yo le preguntaría a usted, ¿lo cree usted? Porque si usted no lo cree, usted no va a recibir lo que Dios quiere darle. Recuerde una cosa: Dios no quiere que vivamos en la maldición del amor al dinero o en la maldición de la pobreza. ¿Por qué? Porque ambos son una maldición. Ambos son ladrones. Las cosas materiales no deben de ser ni nuestro Señor ni nuestro Dios, sino que deben de ser nuestros siervos. Deben de ser cosas en nuestras manos para que podamos lograr metas o los anhelos de nuestra vida, ¿verdad? Las cosas materiales en sí nunca deben de ser nuestras metas. Más bien deben de ser instrumentos, herramientas por medio de los cuales nosotros logremos la victoria. Yo quiero que usted sea prosperado, de verdad. Dios quiere que usted sea prosperado. Y entre más difíciles son las cosas en este mundo, entre más difíciles se pongan, más necesitamos conocer y creer lo que Dios dice. Recuerden lo que les dije en la enseñanza anterior. Hay 2 cosas que tengo que hacer en la vida. ¿Escuchó? Hay 2 cosas que tengo que hacer en la vida si quiero lograr el éxito. Primero, yo tengo que conocer. Y segundo, tengo que creer. Dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Si usted es humilde, si usted teme al Señor, entonces vienen las riquezas porque son la remuneración. Nosotros vimos que es necesario conocer las Escrituras y también reclamarla. Por eso vimos 3 pasos. Primero tenemos que conocer la Escritura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra de Dios. Tenemos que creer las Escrituras y tenemos que reclamar las Escrituras. Así que, viendo todo eso, tenemos que entender que cada uno de nosotros debe creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. Ahora, pasamos al segundo punto. Tenemos que vivir dentro de la voluntad de Dios. Para vivir dentro de la voluntad de Dios, esto implica 4 cosas. Primero, implica tener compañerismo con Jesucristo. Segundo, implica tener compañerismo con la iglesia del Señor. Tercero, implica tener hábitos de trabajo diligente y balanceados. Y cuarto, implica ser obediente en el dar. Así que vamos a irnos metiendo en el tema, tocando el primer punto. Tenemos que tener compañerismo con Jesucristo. ¿Recuerdan que hablamos de que existen algunas personas que solo quieren la fórmula para hacerse ricos sin amar al Señor?
Ellos simplemente quieren dinero y dicen, yo quiero ir ahí donde hablan tanto de la prosperidad. Creen que solo hablamos de la prosperidad, pero nosotros sabemos bien que no es cierto. No solamente hablamos de prosperidad, también hablamos de arrepentimiento, hablamos de bendición, hablamos de gozo, hablamos de conversión, hablamos de victoria y hacemos declaraciones como que somos la cabeza y no la cola, que estamos encima únicamente y no abajo. Hablamos también de advertencias, pero de lo que no hablamos es de derrota y destrucción. Pero uno tiene que saber que vivir en la voluntad de Dios implica compañerismo con el Señor y no son las fórmulas mágicas las que producen la riqueza, sino que es mi relación íntima que tengo con el Señor. Segundo, para poder nosotros ser prósperos, tenemos que aprender a tener compañerismo con la iglesia del Señor. Esto es lo que implica vivir dentro de la voluntad de Dios. Vivir una relación correcta con los hermanos. ¿Sabe que hay muchas personas que no están siendo prosperadas en la vida? ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen una relación correcta con sus hermanos. No están viviendo en compañerismo con sus hermanos. Ellos no tienen compañerismo con la iglesia. Si no es correcto, escúchame bien, si no es correcta nuestra actitud y nuestra relación con nuestros hermanos, no vamos a prosperar. Nos dice la Escritura en 1 Corintios 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sabe? Nadie puede sentirse que es el más importante en el cuerpo de Cristo y tampoco pensar que los demás no son necesarios o que no son importantes. Porque le voy a aclarar una cosa, todos dentro de la iglesia somos necesarios y todos somos importantes. Asimismo, en 1 Corintios 12:25 nos dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos a los otros. ¿Oyó bien? Para que nos procuremos. De manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que el Señor quiere que haya en su iglesia el sentir de que somos solo un cuerpo y que somos importantes cada uno de nosotros. Nadie hay más importante que los demás. Todos tenemos un nivel de importancia. Todos somos igual de importantes. Las malas actitudes dentro de la iglesia pueden detener la prosperidad de Dios en su vida. Así que no se permita ser una persona criticona, porque si usted es una persona criticona, está poniendo un alto a la prosperidad de Dios. Uno puede conocer las Escrituras, puedes creerlas y aún puedes reclamarlas, pero si hay alguna raíz de amargura en tu corazón, estás tú poniendo un alto a la prosperidad que Dios quiere darte. Y uno puede ser tentado a creer, o más bien puede ser tentado a creer que no funciona. Pero te voy a decir una cosa, funciona. La Escritura funciona. Solo que puede haber un cortocircuito ahí. Ese es el problema. Podemos vivir en prosperidad perfectamente, pero si hay un cortocircuito, todo va a salir mal. Tenemos que tener una relación correcta con el cuerpo de Jesús para que las cosas funcionen bien. Así que 3 cosas debemos de hacer. Debemos de amar a los demás, debemos de buscar maneras de ayudar a los demás y debemos de dar a los demás. Amados míos, hermanos, cada cristiano debe de tener los ojos abiertos para ayudar a alguien que está en pobreza o necesitado. Cada iglesia debe tener un proyecto para ayudar a los pobres. Cada uno busque, ¿entendió? Busque un pobre y ayúdelo. Dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo creo que tenemos que obedecer esta escritura, hermanos, como cualquier otra, ¿verdad? Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quiere usted dar un préstamo a Dios? Ayude a un pobre. Usted podrá decir, bueno, yo soy muy pobre. Entonces busque a uno más pobre que usted. Pero piense en dar. Después el Señor nos va a dar. No se preocupe. Siembre y cosechará. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar.
Compañerismo, hermanos, compañerismo con la iglesia. Esto incluye las reuniones colectivas. Vamos a leer en Hebreos 10:25, donde hay algunas personas que vienen a la congregación y no conocen a nadie y no hacen el esfuerzo por conocer a nadie. Esto va a impedir que el flujo de bendición de Dios llegue a su vida. ¿Por qué? Porque somos una familia y debemos de conocer a nuestra familia, y en cada congregación debemos de tener grupos pequeños que faciliten la manera de conocernos y conocer a los demás. También debe de existir grupos de mujeres. A ellas no les cuesta trabajo vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ellas rápidamente hacen amistades, tienen relaciones con las demás mujeres. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice la Escritura, no dejando de congregarnos, pero ahí el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, aquí se habla del contacto individual en el verso 24 y del colectivo en el verso 25. Yo le pregunto una cosa, mi hermano. ¿Quiere prosperar? Entonces puede ser que tenga que tomar unos pasos positivos para corregir una situación en su vida. La instrucción de la Santa Palabra nos dice que debemos de empezar a tener interés en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque esto va a ser de bendición a cada uno de nosotros. Nos dice la Escritura en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imita su fe. ¿Leyó bien usted? No debemos de imitar los errores o sus debilidades porque son humanos, pero su fe, esa debe de imitar. Probablemente algunas cosas no debe de imitar, pero si ven fe en sus líderes espirituales, deben de imitarlos. Y esto es parte, o debe de ser parte del compañerismo con el cuerpo de Jesús. El versículo 17 del mismo capítulo nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, aquí dice acordaos en el versículo 7, ¿verdad? Y luego nos dice obedeced en el versículo 17. Y el verbo obedecer como que es un verbo que no es muy popular en nuestro tiempo. Nadie quiere obedecer a nadie. El chofer no quiere obedecer al oficial de tránsito. El obrero no quiere obedecer al patrón. El alumno no quiere obedecer a su maestro. Y en las congregaciones hay personas que hacen lo que se les da la gana y no quieren que nadie les diga nada. Y cuando alguien trata de aplicar un poquito de orden y disciplina, quieren pelear. Pero el Señor nos dice obedecer. Obedecer. Necesitamos tener compañerismo con el cuerpo del Señor. Y después de esto, número 3, tener hábitos de trabajo diligentes y balanceados. Recuerden que estamos aprendiendo a orar. ¿Y qué estamos aprendiendo a orar? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y para esto tenemos que tener hábitos de trabajo diligentes y balanceados. Y uno dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mis oraciones? Por las cosas materiales. Usted ve ahí en 2 de Tesalonicenses 3:10, uno puede decir, yo no tenía ni idea de qué pedir. El pan nuestro de cada día tenía que ver con la manera en que trabajo. Pero les mostraré que tiene que ver mucho esto. Allá en 2 de Tesalonicenses 3:10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo no hizo sugerencias. Él dio órdenes. Si uno no trabaja, tampoco coma. Y uno dice, hermano, no sea tan malo. Usted debe de dar a los pobres. ¿O qué no? Si es uno que no trabaja, no le voy a dar. Pero si no hay trabajo, oiga bien, si no hay trabajo, está en otra situación. Esta es otra manera de hacer las cosas. Si no hay trabajo, ayúdele. Pero si uno no quiere trabajar y es un flojo, no hay que darle. La Biblia dice que no coma. Esta es la palabra de Dios. Yo no estoy inventando. Esta no es una doctrina del hermano Carlos. No es así, hermanos. Así que continuamos aquí en el verso 11.
Estamos en 2 Tesalonicenses 3:11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Nosotros hemos conocido mucha gente diligente y trabajadora, pero hermano, hay unos tan flojos y tan engañadores. Yo quiero contarles lo de que sucedió con Pedro y Lolita. Fueron tan flojos en un extremo que un día Pedrito estaba ahí echado en la sombra y llama a Lolita. Y Lolita contesta, ¿Qué quieres, Pedrito? Y Lolita, tráeme la medicina para el piquete de víbora. Ay, Pedrito, ¿te picó una víbora? No, pero ahí viene. ¿Conoce usted a algunos Pedritos? Dios no va a prosperar la flojera y la pereza. Dios no va a prosperar la infidelidad y Dios no va a prosperar lo mal hecho. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Leámoslo de nuevo. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Entienda, comprenda lo que está diciendo la Escritura. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sabe? El perezoso no va a ser prosperado jamás. Él puede estar orando el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, pero no va a haber prosperidad en su vida, porque tiene que vivir dentro de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que seamos diligentes. ¿Y qué de la infidelidad? Nos dice Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esta Biblia va al grano, hermanos. ¿Lo creen ustedes? Hay que entender que debemos de obedecer a nuestros jefes como a Cristo en la tienda, como a Cristo en la oficina, hermanos. Como a Cristo, eso es lo que dice Dios. Y bueno, muchos cristianos están desobedeciendo, hermanos, y por desobedecerlo no están siendo prosperados económicamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y por favor, dámelo aquí en la cama donde estoy acostado. Si usted no tiene temor de Dios, hermano, no espere ser prosperado si no trabaja. Pablo dijo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto es tan distinto, hermano, porque la actitud del 99% de los que trabajan es hacer lo menos posible. Las secretarias, por ejemplo, pintan sus uñas y labios en lugar de escribir cartas. Toman café cuando deben de estar haciendo la contabilidad y van al baño cuando no lo necesitan. Usan más energía para escapar del trabajo que lo que tendrían que usar para trabajar. O los obreros, cuando viene el patrón, parecen trabajadores, ¿verdad? Trabajan y trabajan, pero se va el patrón y paran. Oye, Juan, pues dime qué pasó ayer. Y aquí están ejercitando la lengua. Son una vergüenza los cristianos que son tan malos trabajadores, pero hay algunos que dicen, yo quisiera ocupar a un cristiano porque son diligentes. No, mi hermano, tenga usted mucho cuidado. Ay, hermano Carlos, ¿y por qué debo de tener cuidado? Porque no todos obedecen la palabra de Dios. No todos son personas diligentes. Hay algunos patrones cristianos, hermanos, que dicen lo siguiente. Yo jamás ocuparé a otro cristiano porque son más problemáticos y me dan más dolores de cabeza que los del mundo. Qué mal testimonio. El Señor dice en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de voluntad como al Señor y no a los hombres. Así que, hermanos, sirviendo de buena voluntad, sin quejarse, sin criticar. Algunos solo esperan a que el patrón se vaya para empezar a criticarlo. Este viejo tacaño. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así dice Efesios 6:8. Quiero decir, hermano, que un esclavo de ese entonces, o sea, un obrero de estos días, él prestaba sus servicios. ¿De quién va a recibir? Debe de recibir o debe de pensar que va a recibir del Señor. Entonces, si uno que está trabajando y no le gusta el trabajo y no le gusta el patrón, trabaje como para Cristo.
como que el trabajo se lo está dando Cristo, porque de Cristo va a recibir su recompensa. ¿Usted quiere ser prosperado? ¿De verdad quiere ser usted prosperado, hermano? Pues tiene que ver a Dios y no a los hombres. Hermanos, aprendamos estas verdades porque muchos están siendo robados en su prosperidad. Esta es la palabra de Dios. No crea que Dios va a bendecir lo mal hecho. Debemos de trabajar con excelencia en todo lo que hacemos. Pero puedes pensar, eso dices porque tú no tienes el patrón que yo tengo. Porque los judíos, ¿por qué cree usted, hermano, que los judíos siempre se hacen ricos? Porque aplican los principios bíblicos. Esa es la clave. No es por la raza, es porque aplican principios bíblicos. Cualquier persona que aplique estos principios va a tener su pan de cada día en obediencia, hermanos. Tendrán el pan para sí y para los otros, y pan para sembrar en la obra de Dios y para muchas otras cosas. Mis amados, ¿queremos aprender a orar? ¿Sí o no? ¿Queremos aprender a orar? ¿Verdad que sí? Queremos aprender a orar, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Si es así, hermano, el Señor quiere quitar de su vida todo impedimento. Él quiere que en su casa haya riquezas, honra y vida. Muchos necesitan arrepentirse. El arrepentimiento no es una emoción, puede incluir emoción, pero arrepentirse es pararse, levantarse y dar la vuelta e ir. Caminar bien, eso es arrepentimiento. ¿Sabe que hay muchos que tienen empresas pero no están ocupando obreros cristianos? ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, no trabajan y tengo que correrlos. Me demandan a las autoridades, me bolsean y yo no puedo progresar. Son muy problemáticos. ¿Qué va a pasar cuando un empleado sea cumplido? Cuando un empleado sea honesto y sea trabajador. Ningún patrón despide a un buen trabajador. Pero son tan pocos, es tan difícil de encontrar unos que trabajen como para Jesús. Pero cuando encontramos un trabajador honesto, siempre podrá tener trabajo hasta el milenio. ¿De acuerdo? ¿Ya se están ustedes convenciendo? Dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún hablan por ella. Abel quería hacer las cosas por excelencia y con excelencia. Caín las hacía como si fuera, como cualquier cosa, como se le daba la gana. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su actitud? ¿Hacer las cosas con excelencia o como se le da la gana? Como se le da la gana no es de Dios, hermanos. Pero hacerlo con excelencia, eso sí es de Dios. Estamos hablando de hábitos de trabajo. Dios quiere que todo lo hagamos con excelencia. ¿Usted cree que no valga la pena hacer las cosas con excelencia, hermano? Vamos a Mateo 13:24. ¿Sabe de dónde vendrá el cambio en la sociedad? De la iglesia. Las actitudes tendrán que ser cambiadas y no van a ser cambiadas por un plan de los políticos. No pueden ellos. La iglesia tiene que cambiar a la sociedad. Cuando la familia cambie y sea obediente a Dios, entonces la iglesia, caminando en obediencia al Señor, hará la diferencia. Usted puede irse de aquí diciendo, no me gusta lo que dice el hermano Carlos. Me parece que usted es un capitalista. No, mi hermano. Yo soy un cristiano y yo creo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios promete premio a los que caminan en sus principios. Y si eso le molesta, entonces Dios es el que le está molestando. Yo quiero que escuche bien, porque nosotros hemos aprendido mentiras y es tiempo de que las vomitemos y que empecemos nosotros a creer en las Escrituras. Yo estoy leyendo la palabra de Dios y unos dicen, ¿pero es posible que todos sean prosperados? Claro que sí, hermano. Satanás tiene amarradas las riquezas de nuestra amada república y de nuestro hogar, pero la iglesia puede cambiar eso. Amén. Dice Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo quiero decirles a los que están teniendo éxito, a los que están logrando éxito, a los que han aprendido principios de Dios y que están ganando, tengan mucho cuidado. No dejen que el éxito les robe el tiempo para la oración y la familia. Tomen tiempo para la iglesia. Tiene que haber un balance. Uno tiene que aprender a poner freno, porque creo que Dios va a bendecir en gran manera a muchos en este lugar.
Muchos pondrán su propio negocio y Dios va a bendecir los negocios de los cristianos. Él nos da instrucciones de no entrar en yugo desigual con los incrédulos. Esta es una advertencia y no lo olvide, pero también nos hace la advertencia de tener hábitos de trabajo balanceados. Hay que tener tiempo para las cosas que de veras cuentan. Recuerden una cosa, lo material debe de ser nuestro siervo, como la herramienta en la mano. Lo material no debe de ser un fin en sí. Por eso debemos de tener un tiempo para estar en la presencia de Dios, para leer la palabra de Dios, para estar con los hermanos, para estar con la familia, para vivir en la voluntad de Dios. Hermanos, esto es necesario. Y para poder seguir viviendo en la voluntad de Dios, necesitamos ser obedientes en el dar. No damos porque Dios necesita. Eso es una verdad. Damos porque nosotros necesitamos. Esa es la verdad que debemos de comprender, hermano. Damos porque nosotros necesitamos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Damos nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas, no para que las arcas de la iglesia se llenen, no. Damos porque cada uno de nosotros necesitamos recibir de Dios. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Comienza el verso de esta manera, porque yo Jehová no cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Y los demás versículos nos siguen diciendo allá en el versículo 7 al 11. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. La escritura, hermanos, es bien clara, pero no tengo tiempo para hablar con detalles sobre la obediencia en dar. El devorador había venido a destruir la tierra. Ellos estaban viviendo bajo la opresión económica. Había dificultades. Y él dijo, es porque son ladrones ustedes. ¿En qué te hemos robado, Dios? En los diezmos y las ofrendas. Traerlos al alfolí, traerlos y luego yo voy a bendecirlos. Dios no nos pide los diezmos. Él no nos pide los diezmos porque Él los necesite. Dios habla del diezmo porque usted y yo necesitamos, ¿verdad? Bueno, hablando de que tenemos que creer que es la voluntad de Dios prosperarnos, y hablando de que tenemos que vivir dentro de la voluntad de Dios, ahora tenemos que aprender a pedir específicamente por lo que necesitamos. Entonces, el tercer punto es aprender a pedir específicamente por lo que necesitamos. El tercer requerimiento básico para orar con éxito y recibir lo que necesitamos es que necesitamos aprender a orar específicamente. La pregunta es, ¿qué es orar específicamente? Si necesitamos pan, pida pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él no dijo, solo digan, bendíceme, Señor, tú sabes lo que necesito. No, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si usted necesita pan, pida pan. Si usted necesita dinero, pida dinero. Si usted necesita un automóvil, pida un automóvil. Si usted necesita un esposo, pida un esposo. Pida lo que necesite. Yo creo que no pedimos específicamente cuando tenemos inseguridad con Dios. ¿Uno pide a un extraño algo específico? Le pregunto, ¿uno va y pide a un extraño algo específico? No, ¿verdad? Uno no llega con alguien que no conoce y le dice, yo necesito 100 pesos. Pero puede que algún descarado sí lo haga. La mayoría de nosotros no haríamos esto, pero cuando hay confianza, sí lo hacemos. No pida a Dios bendición y luego maldiga al patrón, porque usted no va a recibir nada. ¿Quién es la fuente de su prosperidad? Dios, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que en su fuente de prosperidad es encontrar un trabajo en el gobierno. Y dicen, me saqué la lotería, ¿verdad? Mi fuente de prosperidad es el Señor.
Mi fuente de prosperidad debe de ser siempre el Señor. Vamos nosotros al cuarto punto. Probablemente podemos terminar este día con esta enseñanza. El número 4 dice, tenemos que aprender a orar con tenacidad. Muchas personas no tienen por qué no oran con tenacidad. ¿Entienden lo que es tenacidad, hermanos? Significa no soltar nuestra necesidad. Algunos empiezan a orar por su necesidad, pero después de pasar un poco de tiempo dicen, pues yo creo que Dios no me quiere bendecir a mí. Mentira del diablo, hermano. Esa es una mentira del diablo. Probablemente esta promesa no es para mí. Otra mentira del diablo. No pierda la esperanza, no pierda su prosperidad. Ore con tenacidad. Dios no miente. Recuerda la viuda que fue con el juez injusto, allá en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ella dijo, Señor juez, yo necesito que usted me ayude. Yo tengo un adversario, alguien que me está haciendo la vida imposible y yo necesito de su ayuda. ¿Sabe qué? La corrió, la volvió a correr y ella de nuevo volvió y le dijo al fin, yo ni temo a Dios ni a los hombres, pero porque esta mujer me es molesta, yo voy a hacerle justicia. Y luego el Señor continúa diciendo, ¿cuánto más Dios hará justicia a los que claman a Él día y noche? Estas son personas que han tomado la promesa y con tenacidad continúan en su oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, es tu promesa, lo creo, lo conozco, lo creo, lo reclamo y continúa así, hermano, siga así. El Señor promete en esta historia de la viuda y el juez injusto que Él va a contestarnos, pero luego termina diciendo, pero cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. ¿Tenemos fe? Le pregunto, ¿tiene fe? Porque fe tiene que ver con tenacidad. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón vino para hurtar y matar, ¿verdad? Y nos ha robado, pero en la Escritura dice que el Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras del diablo. Y una de sus obras es robar. Jesús se ha manifestado en su vida para destruir las obras del diablo, hermano. No tiene que pagar la renta. No tiene para pagar la renta. Esta no es la voluntad de Dios. No, usted no tiene para las necesidades de su familia. Esta no es la voluntad de Dios. No puede usted pagar las deudas. Esta no es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos recobrar lo que el diablo nos ha robado? Escucha Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay 4 pasos para recobrar lo que Satanás nos ha robado. Primero, someterse. Este es el primer paso para recobrar lo que Satanás nos ha robado. Luego, el segundo paso es resistir al diablo y huirá de vosotros. El tercer paso, acercaos a Dios. Y el cuarto paso, y Él se acercará a vosotros. Ahí está. Lo leeré otra vez, hermanos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros, hermanos, tenemos que someternos a Dios en primer lugar y luego tenemos que resistir al diablo. No acepte lo que Él quiere echarnos encima. Muchos de ustedes no hablan con el diablo y, ¿sabe? Deben de hablar con Él.
pero no con los términos tiernos. Deben de decirle a dónde irse. Y si uno le dice al diablo, vete al infierno, eso no es una maldición. Nosotros tenemos que resistirle y levantar nuestras manos contra él, pero sometiéndonos primeramente a Dios y luego resistir al diablo, resistir al ladrón. Acérquese a Dios y luego él se acercará a nosotros. Aleluya, hermanos. ¿Está usted de acuerdo? El que pavimenta sus avenidas con oro va a acercarse a nosotros, ¿verdad? Algunos se preocupan o se escandalizan cuando un cristiano se pone un poco de oro en un dedo o en un brazo. Yo no, mi hermano. ¿Por qué? Porque mi Dios tiene pavimentadas sus calles con oro. Aleluya. Aunque tarde la respuesta, hermano, confía en sus promesas. Aunque tarde su promesa, yo confío en su promesa. No se dé por vencido solo porque tarde un poquito. Siga usted orando. Ore con tenacidad. Ore con tenacidad, hermano. Muy bien. Recuerden que para recibir el pan nuestro de cada día debemos de dar 4 pasos para recibir. Primeramente, creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. Segundo, tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Tercero, orar específicamente por lo que necesitamos. Y cuarto, orar con tenacidad. Y les garantizo que prosperará usted en abundancia. Algunos dicen que nadie puede hacer esto. Dios lo garantiza y únicamente hemos hablado de su palabra y su palabra es verdad y lo garantiza. Su palabra no puede fallar y fracasar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y usted me preguntará, hermano Carlos, ¿así predica usted en otras iglesias? Claro que sí, porque su palabra no cambia para nada. Su palabra es la misma ahora y por siempre. Yo antes no era así, porque era ignorante y por mi ignorancia, hermanos, no era prosperado. Yo espero que los pastores nunca escuchen quejas en contra de ustedes, de que no trabajan bien, que no son cumplidos, que no queremos escuchar esto. ¿Sabe por qué? Porque eso va a poner un alto a la prosperidad y bendición que Dios quiere darle y se va a arrepentir. Cuando nos arrepintamos, vamos a ser un pueblo muy próspero sobre la faz de la tierra. Y con esta prosperidad nos vamos a acordar de nuestro Señor. Acuérdate que es de Jehová tu Dios quien te da el poder de hacer las cosas y las riquezas, hermano. Esto es para confirmar su pacto. Acuérdate que es Jehová tu Dios quien te da el poder de hacer las riquezas. Israel cometió un grave error. Después de haber sido prosperado, se olvidó de Dios. Y por haberlo hecho, ellos perdieron su abundancia. Ellos perdieron su bendición. Pero nosotros, hermano, vamos a recordar quién es Él. Y Él es quien nos da. Por eso vamos a obedecer y honrarle con diezmos y ofrendas. Pero más que esto, con nuestro corazón. Nunca vamos a creer, hermano, que mis manos y mi fuerza lo hicieron. Algunos son así. Se educan un poquito y después de educarse creen que son tan importantes que creen que ellos mismos lo hacen. ¿Cómo puede uno jactarse si es Dios quien formó tu cerebro? Y Él es el que te dio la habilidad de pensar, hermano. Piensa en esto. Con esto, yo quisiera que oremos un momento para terminar. Si usted está ahí escuchando este mensaje, puede dirigirse en esta oración. Padre Santísimo, juntamente con la bendición de la abundancia, pedimos de ti sabiduría. Saber tener bienes sin que los bienes nos tengan a nosotros. Pedimos, oh Señor, el pan nuestro de cada día. Prospéranos, oh Señor, en gran manera. Pero de nuevo, oh Señor, ayúdanos a jamás olvidar que tú eres la fuente de todo. Esto para darte a ti lo tuyo, para honrarte a ti, para jamás levantarnos en el orgullo. Yo te pido por los que tú estás prosperando en esta congregación, guárdalos de caer en la carnalidad, guárdalos del orgullo, que sus corazones sean humildes y por lo que tú vas a levantar y a prosperar, guárdalos de caer en la trampa del amor al dinero. Amén. Soy el Dr. Carlos Valdés de Renovación Familiar México. Hasta la próxima. Dios los bendiga.